Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Como por decencia, como porque yo qué más le puedo decir a la persona, como yo qué más puedo hacer si ya todo está concluido, si la desgracia vino encima, pues fortalezcas en Dios. Para muchos, ese consejo de métase con Dios, fortalezcase con Dios, órele a Dios, busque a Dios. Para muchos, esas palabras son como unas palabras de decencia o como allí tirándole un salvavidas para ver qué puede hacer, pero ya todo está perdido. Pues no es así. La verdad es que ante cualquier situación difícil, la frase fortalezcas en Dios, la frase métase con Dios, la frase busque a Dios, la frase llegó la hora de que ores a Dios y clames a Dios, es la solución. No es una frase sentimental, no es una frase de cajón, no es una frase de adorno, no es ni puede ser una frase de decencia, no es ni puede ser una frase porque es que no tengo más que decirle. No, es lo que de verdad debe de decirse y debe de hacerse cuando la persona recibe esto para la gloria del Señor. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre. ¿Por qué? Porque cuando lo decimos creyendo y cuando lo recibimos creyéndolo, cuando el que lo dice y el que lo recibe lo creen, Dios comienza a hacer algo especial. Dios comienza a hacer algo poderoso. Alaba al Señor que Él vive. Es cuando comienza a pasar algo. David llegó a esa ciudad y vio el panorama más sombrío que había podido contemplar sus ojos. Fuera de eso, le dicen a David: mira, las mujeres fueron llevadas cautivas. Y como si fuera poco, las dos mujeres de David, sí, tu mujer, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, la de Carmel, también se las llevaron. ¿Cómo así? Sí, también sus mujeres. O sea, que cuando David ve eso, le puedo asegurar que David dijo: ¿a quién llamo? ¿A quién oigo? ¿Con quién me reúno? ¿Ahora qué tengo que hacer? Yo le puedo asegurar que David era un hombre evolutivo y comenzó a pensar el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, y por ningún lado le dio. Pero dice la palabra que después de que David se sintió amargado, y peor cuando vio que su pueblo hablaba de apedrearlo porque lo acusaban de las cosas que estaban pasando, que eran culpa de él, David dice: se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Y de qué forma? Dice la palabra en el versículo 7: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Escúchelo bien, no se entretenga nadie. Ponga mucho cuidado a la palabra que Dios le está dando hoy. Escúchelo bien. Cuando David le dijo, mi amado hermano, al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego, dice, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. En el antiguo pacto, antes de que el Señor Jesucristo viniera y habitara entre nosotros y muriera en la cruz y resucitara al tercer día y viniera el Espíritu de Dios sobre todo creyente, antes de ello, en el antiguo pacto, una de las formas de hablar con Dios era a través del sacerdote. Y el sacerdote no era que tuviera
una mente diferente a los demás, sino que el sacerdote tenía por ordenanza de Dios en su vestimenta, por encima de la túnica, una prenda de vestir que era diseñada en oro y en telas especiales color azul púrpura, color azul y púrpura a la vez, y tejido en oro una prenda llamada el efod. Y encima del efod, ceñido al pectoral del sacerdote, ponían el turim, el urim y el tumim, que eran dos instrumentos muy especiales también, demasiado elaborados, en oro, en ribetes de oro, donde allí consultaban a Dios, y Dios hablaba a través del urim y del tumim que estaban sobre el efod. Todas las prendas hacían parte del efod. Luego, el efod era algo así como cuando alguien necesitaba consultar a Dios, como cuando alguien necesitaba pedir dirección de Dios, a través del efod lo podía hacer mediante el sacerdote para la gloria del Señor. Escuche bien esto, mi amado hermano. Alabe al Señor que Él vive. Hoy usted puede pedir dirección a Dios. Usted no necesita hoy del efod. Usted no necesita hoy de urim ni de tumim. Usted necesita es doblar su rodilla, creerle al Señor y pedirle al Espíritu de Dios, porque Él viene no en la parte externa de tu pectoral, sino al interior de tu corazón para hablarte y dirigirte y orientarte, y es el Espíritu Santo de Dios que está sobre tu vida. Alaba al Señor que Él vive. Alábalo a Él que Él vive. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Y cuando David consultó a Dios, se apoyó en Dios, se fortaleció en Dios y consultó al Señor a través de el efod, dice la palabra que Dios le respondió orientando lo que tenía que hacer. Escuche bien esto. Allí es donde yo quiero que usted entienda algo. Cuando usted está en el peor, o alguien mejor está en la peor situación, y usted se acerca y le dice: busque a Dios, acérquese a Dios, clámele a Dios. No se lo diga, de aquí para adelante no le diga a esa persona eso, ni por decencia, ni por una frase que ya no tiene más que decir, o como tenía que decirle algo le dije. No. Cuando usted le diga a alguien que está en una situación difícil, busque a Dios, créalo y dígalo, porque usted sabe que si esa persona busca a Dios, Dios inmediatamente va a hacer, va a producir, va a diseñar un plan maravilloso para sacar a esa persona de la situación difícil en que se encuentra. Alábalo que Él vive. Hágalo consciente, hágalo creyendo. ¿Cuántos lo están entendiendo? A su nombre. Y esto lo digo porque a veces nos falta tanta fe en las palabras que nosotros pronunciamos que ni siquiera causamos el efecto que tenemos que causar en los demás. A su nombre. No causamos el efecto ni en nosotros ni en los demás. Y resulta que cuando usted confiesa una palabra, confiésela por fe para la gloria del Señor. ¿Por qué es que viene tanta desgracia sobre la gente? Porque la gente dice las cosas y se las cree. Escúchelo bien. Ay, no. ¿Y por qué está tan triste y llora y de todo? Porque es que el médico me dijo que me iba a morir. Esa enfermedad no tiene salida, no tiene cura. Mire, ya me voy a morir. Entonces, ¿qué pasó? Le dijeron unas palabras y las creyó. ¿Aló? Y las creyó tanto que se puso a llorar. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Cuántos lo están entendiendo? Y no necesariamente tiene que venir una palabra a su vida. No necesariamente tiene que venir alguien a decírselo. A veces el mismo diablo le dice a usted.
¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Sí? Y lo que usted cree será hecho. Si usted cree mal para usted, vendrá mal para usted. Si usted cree lo mejor para usted, vendrá lo mejor para usted. Escúchelo bien. Escúchelo bien, mi hermano. Ayer yo vi algo en televisión muy delicado. Una joven estaba disputando un torneo mundial, el máximo torneo del mundo de un deporte. Y esa mujer le había ganado a cantidades. Y comenzó a jugar su último partido para ganarse el gran premio. Eran como 2 millones de euros. Era el super premio. Y estaba preparada físicamente para hacerlo. Tenía toda la preparación deportiva para hacerlo. Pero en la mitad de ese encuentro, casualmente, en toda la mitad de ese encuentro, yo estaba viendo la televisión y me llamó la atención. Y cuando lo vi en el resultado que estaba perdiendo. ¿Y sabe qué pasó con esta mujer? Antes de terminar todo, se puso a llorar de tristeza. En pleno partido se puso a llorar. ¿Sabe qué pasó con ella? Que el mismo diablo vino y le dijo: vas a perder, no puedes ganar, estás perdida. ¿Y sabe qué hizo ella para ganar tiempo? Se puso a llorar. ¿Qué podía hacer? Lo cual quiere decir que cuando vino el pensamiento a su mente que ella iba a perder, se la creyó. ¿Aló? Se la creyó tanto que se puso a llorar. Y más rápido la liquidaron para que aprendiera. Así es. En medio de un momento difícil, el diablo le va a decir a la persona: estás liquidado, no tienes salida, estás en las peores circunstancias. Pero si la persona le cree, más rápido le llega la desgracia. Pero si alguien de parte de Dios viene y le dice, o aún el mismo Espíritu le dice: métase con el Señor a orar, a clamar, y esa persona lo cree y cree que en Dios está la salida, el Dios de la gloria lo sacará en victoria para la gloria del Señor. El Dios del cielo te sacará en bendición para la gloria de Dios. A su nombre. A su nombre. Porque cuando yo le creo a Dios, Dios obra en favor mío. Cuando alguien le cree a Dios, jamás esa persona quedará en vergüenza, sino que el Dios de la gloria lo sacará en victoria. La Biblia dice: este pobre clamó y le oyó Jehová, y el Dios de la gloria lo sacó en bendición, lo libró de todas sus angustias. Aleluya. Los que miraron a él, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le creyó a Jehová, y nunca quedó en vergüenza. Su rostro fue alumbrado. Alaba lo que él vive. Alaba lo que él vive. Alaba lo que él vive. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu socorro viene de parte de Dios. Tu salida está en el Señor. Tú, mi amigo que me estás escuchando hoy, no es una frase de cajón. Tú, mujer, que tienes un problema grave porque encontraste a tu marido en adulterio y ahora no sabes qué hacer. Tú, mujer, tú, varón, ahora tienes un problema porque encontraste que tu mujer te era infiel y no sabes qué hacer. Estás desesperado, angustiado. Te dijeron de una enfermedad difícil, muy dura. Nada de eso te derrumbe. Te quiero decir algo, y no es una frase de cajón. Refúgiate en el Señor, porque Él tiene la salida para ti. Él tiene la solución para tu vida. No hay otra salida. Es el Dios de la gloria cuando nos refugiamos en Él. Alábalo a Él que Él vive. Alábalo a Él que Él vive. A su nombre. A su nombre. ¿Sabes? Cuando uno lee esta palabra en primer libro de Samuel, capítulo número 30, versículo número 6, dice: y David también. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová.
Cuando David se fortaleció en Dios, entonces Dios lanzó un plan especial. Dice la palabra en el versículo número 8. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. La pregunta es, porque cuando Dios le da a usted la respuesta y le da esa paz, escúchelo bien. Cuando alguien está en un momento difícil y uno le dice: métase con Dios, y la persona se mete con el Señor y cree en el Señor, en ese momento Dios le da una paz. Dios le da una paz, porque a Dios le da la respuesta a su nombre, a su nombre. Pero cuando Dios le da esa paz, porque le da esa respuesta, y esa persona se para de la oración, se sale del ayuno, qué sé yo, terminó su ayuno, su oración, y dijo: ya tengo la salida. Mi amado hermano, hay que seguirle creyendo a Dios. No podemos menguar allí, porque de allí hasta el momento en que usted vea el resultado final, que es la victoria, hay un paso que hay que seguir. A su nombre. Hay un trecho por caminar, y en ningún momento podemos desfallecer. Dice la palabra que entonces David salió por los bandidos. Se fue a perseguir a los amalecitas. Pero David no se puso a pensar: bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Son como 50,000. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos son? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo vamos a llegar a ellos? No. Si Dios lo dijo, si Dios me lo prometió, si está escrito en la palabra y me llevó el Señor a esa palabra, si el Espíritu de Dios me dio convicción, voy por la bendición y no me pongo a pensar cómo la voy a tener, porque el Dios de la gloria me la va a dar para la gloria del Señor. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. A su nombre. Y dice la palabra que David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Beor. Además tenía 600 y se le quedaron 200, como para que no dijera: es que fue la cantidad de hombres. No, es que fue Dios el que te llevó. A su nombre. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en su espíritu, porque no había comido ni había bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana, dice la palabra del Señor, hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. Alaba al Señor que Él vive. Escuche bien esto. La frase métase con Dios
créale a Dios, órele a Dios, entre en ayuno, refúgiese en Dios. No es una frase de cajón, es real. Cuando nos metemos con el Señor, el Dios de la gloria inmediatamente traza un plan maravilloso para librarte de toda desgracia, para sacarte en victoria. A su nombre. ¿Sabe qué pasó allí? Si David hubiera buscado a los filisteos, hubiera perdido. Si David se hubiera puesto a chillar como los otros, peor todavía. Si David hubiera buscado al pueblo y hubiera hecho reuniones, esto y lo otro, y vamos a hacer esto y lo otro, y por aquí en la carne, en sus fuerzas, todavía estaba en la escritura muy contraria. Tal vez hubieran dicho, y David se quedó sin nada y el pueblo quedó perdido. No. David se refugió en Dios. Y en el preciso momento en que David se refugia en Dios, ¿sabe qué pasó? Que en ese momento un joven de los amalecitas quedó en el camino. 3 días, dice la palabra. La palabra muy exacta cuando dice 3 días llevaba ese hombre sin comer ni beber. Fue el tiempo en que David se refugió en Dios y salió a perseguir a los de Amalec. Y cuando salió a perseguir a los de Amalec, Dios permitió que un hombre, un joven de ellos, se enfermara y el corazón de ese hombre de Amalec fuera tan perverso que dijera, usted se queda, nosotros seguimos. Se murió, ahí queda, hasta luego. Muérase allí. Y ahí fue donde Dios permitió que el enlace, ese hombre fuera el enlace para que David llegara donde él y él llegara donde los de Amalec. Escuche bien esto, así obra Dios, así obra el Señor, a su nombre, así obra Dios. Cuando usted se refugia en Dios, cuando usted se refugia en el Señor, y cuando usted le digan eso o usted piense eso, es que llegó la hora de orar, es que tengo que meterme con el Señor porque este problema que tengo que refugiarme en Dios. Dígaselo o no se lo digan, siéntalo. Usted de donde venga, no lo vea como una frase de cajón. Entienda, en el momento en que me meta con Dios, Dios va a sacar un plan maravilloso. Va a sacar el as que tiene en su manga y va a decir, aquí está la bendición para ti. Aquí tengo la salida para ti. Aquí tengo la solución para tu vida. Alaba al Señor que Él vive. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Por eso, cuando usted le recomiende a alguien, mire, yo conozco cristianos que casi que por frases de elocuencia, métase con Dios. Busque a Dios, órele a Dios, pero ni siquiera tienen convicción cuando lo dicen. Ni siquiera se les oye convicción. Cuando usted recomiende a alguien que Dios es la solución, recomiéndelo con convicción. En otras palabras, cuando usted lo diga, es porque usted lo cree a su nombre. Y créalo, que todo aquel, en cualquier situación en que se encuentre, la salida de ese problema, la solución a ese problema es primeramente refugiarse en Dios. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Póngase en pie, tenga la amabilidad. Oh Padre, yo te doy gracias, soberano Dios. Soberano Rey amado. Bendito Dios de gloria. Bendito Dios de poder. Oh soberano Dios amado. Ven, Señor Jesús. Desciende tu gloria poderosa. Levanta tus manitos al cielo y dígale, Señor, dame fe, dame convicción para refugiarme siempre en ti, Señor, y para llevar a un pueblo, a mi familia, a mis vecinos y a toda persona a que se refugien en ti. Hazme ese instrumento, Dios. Hazme ese instrumento, oh Dios de gloria. Yo te necesito, Señor. Levante sus manos al cielo y dígale, perdona mi incredulidad. Perdona mi incredulidad, oh Dios de gloria.
Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.